Libardo, ¿de qué se trata este impuesto? Bien, básicamente el Estado le encanta recaudar. El papafisco siempre gana. Le encanta recaudar. Tiene los mejores software. Sí. Yo en lo particular veo que dos reformas en los últimos dos gobiernos, dos reformas tributarias y modificar la estructura de impuestos te alteran un poco las reglas de juego. Uno diría que el tema de los tributos debería ser una política que uno debería hacer cada 15 años. Pero aquí lo que el Estado ve, que no le está alcanzando, que no tiene los fondos, que no tiene los recursos, y comienza a ver de dónde saca. Y en ese de dónde saca, fuera de la clase media, que es donde saca tradicionalmente, ahora dice, ¿sabe qué? Nos hemos dado cuenta que hay en Chile unos patrimonios a los cuales podríamos echarle mano. Nos hemos dado cuenta ya, ok. Nos hemos dado cuenta. Y esos patrimonios podemos conversar, dialogar para saber cuánto sería el monto de este nuevo tributo y sobre la renta o sobre el patrimonio, que ahí va a haber una discusión impresionante. En Chile se han consolidado unos importantes grupos económicos cuyos propietarios, siempre la gente dice, bueno, a esos cuántos pagarán, cuánto será el tributo que ellos pagan en persona, porque sus empresas pagan. Claro. No es que sus empresas no pagan. O sea, la riqueza personal en el fondo. Claro. ¿Cuánto es eso? Es evidente que un país como Chile, desde los últimos 30, 35 años, yo cuando llegué a Chile, lo voy a poner en ejemplo, cuando llegué a Chile en 1983, en mi calidad de cónsul general de Colombia, no había muchos ricos. No habían 4 a lo sumo, se podían contar. Pero lo que es la expansión del modelo económico y toda esta globalización, comenzaron a aparecer, a consolidarse unos grupos económicos que con el tiempo les ha ido espléndido. Se fueron diversificando, fueron mutando. Por ejemplo, cuando yo llegué era la minería, el transporte, donde estaban los focos principales de la riqueza. Si nosotros hacemos un listado hoy de qué es lo que genera riqueza, el sector inmobiliario. Está la minería, está la pesca, está el sistema forestal, está la banca, los servicios financieros, está el transporte, que han generado unas fortunas en el país, que son entre 10 y 11 las grandes fortunas. Yo lo que me imagino que lo que está buscando esta negociación política es saber en persona cuánto se les va a gravar en esta reforma tributaria. ¿Sí? Porque cuando yo veo aquí, mire, tributo a las propiedades de alto valor. ¿Qué es eso? ¿Podemos detenernos en eso para que nos vaya explicando punto? Se creará un nuevo impuesto de patrimonio inmobiliario de acuerdo a las conversaciones que han sostenido, esto es, los políticos, para aplicarse a inmuebles con avalúo fiscal de 200 millones de pesos. O sea, si uno tiene una casa que vale más de 200 millones de pesos avalúo fiscal, tenga el impuesto. Te van a tener una contribución especial. Aparte de la contribución. Claro, aparte de la contribución. Palos. Exacto. Yo les digo hoy, 200 millones no es riqueza. No. Yo les digo, entonces explíquenme si esto no es de vuelta, ponen la carne de la clase media ahí y le ponen la inyección y comienzan a extraerle. Porque hoy la plusvalía, lo hemos conversado en el programa, la plusvalía del bien inmueble ha subido de una manera terrible. Entonces una persona tiene su departamentito, que por ubicación de pronto llega y calza 200, o su casa, 200 millones. Entonces, además de lo que es el impuesto predial, como se llama así, o la imposición, le dicen ahora, ¿sabe qué más? Usted es sujeto de que nos pague otro impuesto. Sí. Entonces, mi pregunta inmediata es, a ese bien, a ese señor, digo, bueno, me va a pagar un impuesto. Ya le quito, le quiero quitar. ¿Pero qué le entrego? Es que, perdón, a ese ¿Pero bien, qué le entrego? Ese bien ya paga contribuciones que fueron hace muy poco en el gobierno del presidente Bachelet. retasadas. Entonces, muchas casas que costaban, por ejemplo, 100 millones de pesos pasaron producto de lo que algunos han llamado una burbuja inmobiliaria o sectores que se han encarecido, efectivamente a valer 200 millones de pesos. Y esa persona sigue ganando exactamente lo mismo. Exacto. Y va a tener que tener un impuesto aún mayor por tener una casa de 200 millones. Perdona, pero esa persona no es el Estamos superrico. hablando de 7.000 y tantas UF. O sea, estamos hablando para que la gente lo pase, porque típico te lo ponen el precio en UF. No estamos hablando de un súper rico, no estamos hablando de un rico. Estamos hablando de un clase media que se está sacando a la cresta. Pero ese precio del valor comercial. Sí, pero hay un Cuando tema... tú ves que una casa vale eso es avalúo UF, fiscal. es muy distinto a la avalúo fiscal. Claro. Sí. Pero hay un tema de base acá. Acaban de nivelar para arriba. Porque están hablando de las contribuciones. Ojalá no hubiera contribuciones. Hay gente, digamos, que nunca sus casas son sus casas porque tiene que estar pagando, digamos, eso para que finalmente se lo quiten. Entonces, acá acaban de hacer un arreglo que una vez más no soluciona un problema de base, que es
no sé si abuso, o sea, digamos. no es un arreglo, es un proyecto. Es una propuesta. Pero una propuesta sobre una base que no ha sido modificada y que es una de las peticiones que quizás, o que ciertas personas, como de cierta edad, no pagaran las contribuciones, por ejemplo. Es que es un beneficio, también se está viendo un beneficio para la tercera edad respecto a las contribuciones, que me parece fabuloso. Que de cierta edad en adelante, con las pensiones miserables que tenemos, no tengan que gastar su plata en contribuciones. Que eso nace de 1960 por el terreno. Pero hay un punto que yo le rescato a Libardo, que finalmente esto nuevamente le pega a la clase media alta. Exacto. No le pega a los súper ricos, esto de 200 millones de pesos. Sí. Además que el 1% de los súper ricos, ellos manejan los fondos en términos globales. O sea, si aquí me están grabando mucho en este país, me lo traslado a Brasil, y si es mucho en Brasil, me iré a las Islas Caimán, y si es mucho en Caimán, me iré a España, o sea, en verdad. Ahora, yo lo veo de una forma distinta, yo creo que esto es una jugada distinta, y está en negociación. O sea, yo de verdad no haría mucho escándalo en este momento, porque va a pasar por la Cámara Baja, después por la Cámara Alta, y ahí se va a ir, lo que estamos planteando en este momento en la mesa, se va a ir regulando. Sí. Pero espera un poquito, yo creo el tema acá, y la urgencia del proyecto, básicamente mi punto de vista es comunicacional. Esencialmente, el gobierno está sobreactuando frente a lo que pasó después del 18, del mes pasado. Y finalmente esto es una respuesta a eso, y por lo tanto comunicacionalmente el gobierno está intentando decir, bueno, vamos a castigar a los ricos de este país, ese 1% los vamos a castigar ahora. Que es como una vuelta carnero a lo que se había presentado antes. Porque antes no existía el tema, antes no era tema. Antes era, si los grabamos más y los subimos los impuestos, nos van a dejar de invertir en Chile, entonces no se puede ir a subir el impuesto para los súper ricos. Ahora existe verbalmente nomás. Claro. Pero es una fórmula por ahora que estaría generando consenso en el Congreso y que va triplicando el gravamen a medida que la casa sea más cara. Pero claro, parte con 200 millones. Claro, después se grava mucho más a una casa superior a los 400, mucho más a una casa superior a los 700, y finalmente un impuesto súper grande a una casa cuyo valor o avalúo fiscal sea superior a los 900 millones de pesos. Oye, ¿sabes cuál es el también resultado? se busca una fórmula para aquellas personas que tienen 3, 4, 5, 6, 10 propiedades que pueden costar poquito, pero que si tú las sumas, es plata. Te hace más de $1 millón. Pero es minoría esa gente. Pero que yo no sé si tampoco, porque ahora hay mucho inversionista que compra a base de crédito y que en definitiva puede decir que tiene un patrimonio que es superior, no sé, a 500 millones de pesos, porque tiene 10 propiedades. Pero ¿sabes lo que pasa? Que esto ya lo que va a hacer es que haya más recursos, ¿verdad? Que se necesitan. Que es lo que se necesita. Pero yo insisto que tampoco te cambia las bases, los fundamentos así, las bases como más sólidas que nos han convertido en una sociedad como esta. Por ejemplo, yo nunca he escuchado de que un porcentaje de utilidades de las empresas, un porcentaje, sea repartido entre todos los trabajadores. ¿Por qué ese tipo de... ocurre en algunas empresas. Algunos lo hacen, pero en el fondo de manera opcional, que lo hacen como una manera opcional un poco para generar un compromiso, porque si yo soy la dueña de una empresa, da lo mismo, yo vendo café y fíjate que me convertí en una cafetera gigante, en el fondo, ¿por qué un porcentaje de mi utilidad yo no lo reparto en mis trabajadores? Uno, lo hago de verdad, porque no es como que estés repartiendo migajas, para nada, lo haces parte de ese éxito, porque gracias a ese trabajador yo tuve éxito. Entonces yo siento de que hoy día todas las propuestas tienen más que ver, como siempre, el tema del solamente el presupuesto, el recurso, la plata, pero no tiene que ver cómo mejorar la calidad de vida de los chilenos. Sí, o sea, que son discusiones aparte, creo yo. Sé que son discusiones aparte, pero hoy día todo lo llevamos a números, si bien es importante, pero creo que se sigue abandonando el individualismo. Hay un ejemplo súper interesante. En Europa lo que pasó finalmente con todo esto es que la gente joven ya no compra propiedades. Exacto, arriendan. Claro. Y la gran lucha en Alemania hoy en día, también tú lo ves en la discusión en España, que tienen elecciones el fin de semana, por lo tanto están discutiendo el tema, es el tema de qué es lo justo de pagar en arriendo. Porque ya la gente decidió que no pueden, es inaccesible comprar. Entonces finalmente va generando un mercado de alquiler en Europa y eso es. Ahora, con los impuestos, hermano, hay que ser muy cuidadosos. Hay que tener mucho cuidado. Estábamos hablando del sector salud. Yo quiero recordar, es que lo hemos planteado. Es un tema cultural. Hay una obsesión en Chile que es súper obvia también, que es el tema de por qué debemos tener una propiedad propia, digamos. El sueño de la casa propia. Claro, porque también, y yo lo entiendo, porque en este país por décadas no teníamos casa propia, salvo algunos privilegiados. Pero en general no lo teníamos. Pero hoy en día de alguna forma hay accesos a la propiedad. Y de verdad también, realmente hay que hacerse la pregunta de hasta qué punto es tan relevante tener la casa propia. Lo que pasa es que tenemos un mercado inmobiliario que te infla esto, te hace publicidad en todos lados, te lleva un poco aquí, ese es el final de tu camino. Pero también hay que hacerse la pregunta por otro lado. ¿Qué pasa
si definimos como sociedad que en verdad la casa propia no es tan relevante y definamos otra cosa. ¿Sabes por qué es relevante? Por las pensiones. Y una cosa te lleva a la otra. Entonces tú decís, ok, ya, yo no voy a comprarme la casa, voy a arrendar siempre. Pero ¿qué pasa cuando yo dejo de trabajar y tengo que vivir con una pensión de, con suerte, de 300 lucas? No me va a alcanzar para el arriendo. ¿Y dónde voy a vivir? Voy a tener que ir a irme donde una hija, donde una hermana. Entonces, ese temor de lo que va a pasar, yo creo que no tiene que ver, porque por algo los jóvenes no nos importa si no tenemos casa, pero es el miedo de envejecer y quedarte en la calle. Al joven no le importa no tener casa, no le interesa tener casa. Porque es joven, porque joven, pero también, no, porque está el cambio cultural. Y es que está el cambio cultural. El cabro joven no le interesa tener auto, no le interesa tener casa, no le interesa tener departamento, le interesa tener un trabajo en función de invierte en sus experiencias personales. Es lo que les buscan ellos, y tú como publicista lo sabes bien, buscan la experiencia personal. Claro. Y eso implica poder estar acá hoy día, mañana puede estar en Indonesia, pasado mañana en Lima. Sí, pero o sea, el sistema social tan endeble igual es complicado. No, pero bueno, es que el tema de esto, y lo estamos viendo en carne propia porque hay un cambio cultural relevante a nivel global, es la precarización laboral. Cuando hablábamos antes de subir los impuestos, bajar los impuestos, pero al final la gente tampoco está trabajando mucho. O sea, el cabrón joven tampoco va a juntar mucha plata en su vida porque en verdad trabaja 1 año, 2 años, después se la gasta en otro año. Se cambió el modelo completo. A lo mejor esa era la manera correcta de verla bien, nos equivocamos todos nosotros. No, claro, porque nuestros papás, por ejemplo, trabajaban 30 años, 25 años en la misma empresa. Exacto. Entonces, en el fondo, eso hoy día prácticamente no existe. Porque también hay que tener en cuenta que a ver, de la pobreza salimos. Sí. Y hay muchos que salen de la pobreza y tienen conciencia que sus padres no terminaron el colegio, que hoy día tienen un muy buen pasar, y hay un terror a volver a estar a la pobreza. Exacto. Y yo creo que ahí radica, no estoy hablando de los jóvenes, estoy hablando, yo creo que muchos de los jóvenes quisieran tener un departamento o una casa propia, pero lamentablemente es imposible con los costos que hoy día tienen las propiedades en nuestro país. Y además contribuciones, en fin, eso harina de otro costal. Y pero ese terror, claro, básicamente, a volver a ser pobre, lo que nos hace es tener un lugar donde morir. O sea, ¿a qué voy? A una casa propia. Sí, y nos endeudamos. Ese discurso yo no entiendo, pero también siempre hay que tratar, y uno como comunicador trata esa parte, siempre ponerse en el rol del otro. Exacto. Por eso cuando tú antes hablabas de la ley, del impuesto, la cuestión, claro, está bien, pero esa es la mirada de los gobiernos analógicos, los gobiernos del pasado. Pero hay una masa de la población global, no Chile solamente, Latinoamérica global, un segmento etario que va entre los 18 y los 35 años, que ya están mirando el mundo de una forma tan distinta a la nuestra, pero como nosotros tenemos el poder en este momento y seguimos regulando a la sociedad, pero una mirada que no es la más. Hoy en día nadie sacrifica su vida por las inversiones. O sea, están viviendo, claro, los jóvenes lo que pero esos jóvenes, hoy, a ver, pero esos jóvenes van a ser viejos, ¿no? Como si no están comprando casa, no van a pagar las contribuciones. Exacto. Y los jóvenes, bueno, o sea, no los jóvenes, pero este movimiento nació de los jóvenes y se sumó toda la sociedad. Desde prácticamente el niño hasta el más anciano en Chile. Ese joven, y todos están pidiendo una mayor protección social, ¿cierto? Y se requiere plata para eso. Se requiere recaudación. Entonces, yo les pregunto, ese joven que hoy utiliza, por ejemplo, Spotify o Netflix, y no tan joven, ¿debería pagar impuestos esa aplicación? Yo tengo una respuesta al tiro. Entonces, a mí me parece preguntemos también por eso. A mí me parece que no. Te voy a contar por qué. A ver, dale. Porque la clase media que está estrujada, sacudida, complicada, necesita acceder. ¿Qué es eso? Medios alternativos. Una vez lo conversamos acá, cuando nosotros como televisión no somos capaces de subir contenido que atraiga, la gente busca alternativas, que eso es lo que ofrece plataformas de esta envergadura. Pero ¿por qué tenemos que a todo ponerle tributo? ¿Por qué tenemos que ponerle a todo? Tiene que ser el Estado recáudeme, un Estado que no otorga a cambio nada, porque yo te lo creería si tú me dijeras, yo te ofrezco como Estado, desde el canal nacional, te ofrezco esta alternativa. Pero no me la da. Porque eso se normalizó. No me la da. Pero que Edivardo, eso se normalizó. ¿Tú encuentras que es normal y natural, por ejemplo, estar pagando estacionamiento en un mall? No, pues. Cuando tú vas a un mall, en una clínica. Entonces, en una clínica. Pero perdona, pero la gente no alegó. Volvamos a la casa propia. La gente no alegó. Le pusieron un impuesto, las empresas privadas en un mall, el nuevo espacio público, no tan nuevo ya a esta altura del partido, y nadie dijo nada. Hoy día no hay almuerzo gratis, no hay nada gratis. La casa propia, pero permítanme decir lo siguiente. ¿Qué es lo que es la casa propia? Es una motivación de vida. Para la gente común y corriente es una motivación de vida. Tener la casa propia. ¿Qué es lo que es? Es una inversión. Es una inversión en el fondo. Obligada, claro. Es una herencia para los que vienen.
es mejorar la calidad de vida. Oye, los cabros y hay jóvenes, un tema que es importante, que es la seguridad. Mira, corrijo, pero teniendo corrijo tu al casa, tiro. pero Los cabros jóvenes. termino y me corrijo. General. Es una seguridad, porque cuando tú tienes una casa, tú te puedes atrincherar en tu casa. A lo mejor te va a fallar el trabajo, pero vas a tener un lugar donde estar, donde vivir, y te vas a arreglar. Entonces no es algo tan simple como... No es el pensamiento de los niños. Por eso mismo está el sueño de la casa propia. Todo el mundo, claro. Quizás los jóvenes en este minuto están cambiando su pensamiento, pero el resto de la gente que ya tiene su casa, su departamento hoy en día, es por estos motivos. Y 4 veces al año te explican que no es tuya, ese es el problema. Oye, si los cabros ya leí un libro de antropología urbana de un catalán, bien bueno, el texto, y hablaba de que los chicos jóvenes en general, la herencia es un cacho. O sea, tener que heredar una casa con muebles, no lo ven como un problema, lo ven como enquistarse en un espacio cuando ellos lo que quieren es libertad. Entonces, nuevamente ahí te corrijo. O sea, de una edad para arriba, bien. De verdad, eso es una tradición. Pero de una edad hacia abajo, para la gente joven, tener bienes es una pérdida de libertad absoluta.